Hola, soy Diego y el día de hoy te voy a explicar el proceso evolutivo que vivió la ciudad occidental desde el periodo clásico hasta los tiempos de la Revolución Industrial. Comenzaremos con la etapa de la ciudad clásica, pero ¿cuándo es este periodo? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, tenemos que comenzar planteando que la ciudad no es cualquier asentamiento de algunas personas, porque eso nos llevaría a miles de años atrás, cuando el hombre dejó de ser un cazador-recolector y se convirtió en un sedentario al asentarse en un mismo sitio. Es por esto que entenderemos a la ciudad como una firme organización física, social, política y económica en la que el ser humano es capaz de desarrollarse rápidamente y dejar de existir para sobrevivir. Tal como nos menciona Bergordol Child, la revolución urbana es la concentración de avances y conocimientos de pequeños grupos de personas para lograr fuerzas cualitativamente novedosas. Ya con esto claro, podemos observar en este periodo de la ciudad clásica dos grandes tipos de ciudades. Las primeras son las fluviales, que se ubicaron, como su nombre indica, en las riberas de los ríos. Especialmente encontramos dos zonas de influencias: Mesopotamia, que se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual territorio de Irak, hace más de 6000 años. Esta primera zona de influencia la podemos encontrar marcada en el reino babilónico, el cual tuvo grandes ciudades, de las cuales podemos destacar Lagash, Uruk y Ur. En un periodo espaciotemporal similar, podemos transportarnos al oeste y encontrar en las costas del río Nilo la civilización egipcia, la cual dio origen a uno de los imperios más impresionantes e importantes de la Edad Antigua, y cuyo estilo de vida es aún un caso de estudio. Las principales características de estas ciudades constan de tener una gran actividad comercial y agrícola, la cual se convierte en el sustento de la vida del hombre, y en la cual las personas no requieren de muchos servicios, o al menos no los tenían, y de las cuales se pueden observar grandes barreras, algunas naturales y otras construidas, que servían de seguridad para el asentamiento. Además, podemos ver una primitiva forma de organización. Aquí se comienzan a ver los primeros esbozos de una nobleza y del esclavismo, así como de las clases sociales. Continuando en las costas del Mediterráneo, observamos tres grandes culturas que se asentaron en estas zonas, las cuales fueron, por miles de años, el centro neurálgico del planeta en cuanto al comercio y la política, pues en sus aguas se transportaban mercancías, conocimiento y tropas para las guerras que se daban entre los pueblos que vivían en estas zonas. En primer plano, tenemos a la cultura fenicia, asentada en el extremo oriente del Mediterráneo, en los actuales territorios de Siria y Líbano, en una franja de 200 kilómetros. Su gran importancia radica en ser los divulgadores de la cultura. Sí, eran los chismosos de la era antigua. Entre los tres grandes continentes, pues su principal vocación, al ser el comercio marítimo y el intercambio de productos, les permitía intercambiar conocimiento con culturas de África, Asia y Europa. Pasamos a la hoy isla griega de Creta, en donde se asentó la cultura cretense o minoica, debiendo este nombre al rey Minos, quien, según la mitología, era el padre del Minotauro. Con los cretenses observamos las primeras intenciones de urbanismo, aprovechando el complicado relieve de la isla para hacer de ella una fortaleza casi impenetrable para sus enemigos. Los diferentes servicios públicos y las modernas construcciones sentaron un precedente para la disciplina. Posteriormente, tenemos a la que quizás es la cultura más avanzada de la Edad Antigua, y en donde surgen muchas de las ciencias, o al menos sus precedentes, que hoy en día siguen el estudio. Hablamos, claro, de la antigua Grecia, un complicado conjunto de ciudades-estado, o mejor dicho, de polis. En esta ciudad se originan ideas claras de urbanismo, retomadas de los cretenses, como una traza urbana que ayudara a organizar la vida en las ciudades, espacios públicos como el ágora, en donde los habitantes pudieran ser parte del comercio, en el mercado, de la cultura, la religión, y aquellos que tuvieran los privilegios de ser ciudadanos, como los que tuvieran propiedades y fueran hombres, de participar en la democracia. Para no extendernos y hablar demasiado de la antigua Grecia, basta decir que muchas de las instituciones de hoy en día y gran parte del progreso de la humanidad se debe a este periodo de tiempo. Dentro de estas grandes ciudades podemos retomar algunas polis que fueron muy importantes y que dieron un gran aporte a la humanidad, tales como Delfos, Knossos, Olimpia, Esparta, Troya, Atenas o Mileto.
Es tiempo ahora de hablar de la última y más grande cultura o imperio del mundo antiguo occidental. Es claro que hablamos de Roma, que desde su fundación en el año 753 a.C., por según el mito Rómulo y Remo, fue testigo de la sociedad más organizada y con mayor expansión de la historia, llegando a dominar casi la mitad del entonces mundo conocido. Pero Roma no fue siempre el imperio que conocemos. Podemos dividir en 3 etapas que difieren en forma de organización sociopolítica, tendencias expansionistas e incluso cultura, pues pasaron de retomar dioses griegos a aceptar y declarar el catolicismo como la religión del imperio. La primera etapa comprende desde su fundación hasta el año 509 a.C. y es el periodo de la monarquía, siendo Rómulo el primer monarca y pasando por 7 diferentes reyes de 2 dinastías, conocidas como la latina y la etrusca, hasta la expulsión del último monarca. La siguiente etapa, que duró casi medio milenio, extendiéndose desde el 509 a.C. hasta el 27, retomaron ideas griegas de nueva cuenta. Sí, Roma se fusiló todo de Grecia. Establecieron la república y la democracia. Aquí comenzó el gran expansionismo, dominando prácticamente toda la costa del mar Mediterráneo. Pero hablando de urbanismo, podemos ver ya grandes ciudades, que comenzaron a crecer en tamaño y en donde las murallas cada vez eran mayores. Para este momento, las ciudades romanas tienen ya una clara organización, orientada a dirigir todas las actividades al centro de la ciudad, en donde se encontraban las instituciones principales. Asimismo, existe la jerarquía de las vialidades y una traza reticular que concuerda con la forma predominantemente cuadrado-rectangular de la construcción de los centros urbanos, los cuales también estaban claramente delimitados por murallas. Con el paso del tiempo, Roma fue extendiéndose cada vez más, sobre todo cuando se consolida como el gran imperio romano, luego del ascenso de César Augusto al ahora consolidado trono tras las guerras civiles. Naturalmente, por su gran tamaño y poderío, Roma sufría constantemente de ataques por otros pueblos, tendencia que surgió aproximadamente en el año 100 después de Cristo y que comprende las llamadas invasiones bárbaras de los pueblos germánicos del norte de Europa, tales como los anglos, francos, vándalos, visigodos, astrogodos o los hunos, los cuales fueron obligando a hacer cada vez más complejos sistemas de defensa que impactaron y se volvieron tendencia en las ciudades del Imperio Romano. Tras su división, la caída del Imperio Romano de Occidente marca el periodo de declive de esta gran civilización. Esto toma fecha el 4 de septiembre del año 476, cuando Odoacro, rey de los Erulos, derrocó al último emperador romano Rómulo Augustulo. Esto es considerado por distintos historiadores como el inicio de la Edad Media, siguiente periodo que vamos a estudiar. Pasando a la Edad Media, vemos en Europa una gran transformación del panorama. Pasa de ser un gran imperio a distintos reinos que ocupan ciertas partes del territorio. Estos reinos europeos, encabezados evidentemente por un rey, se encontraban subdivididos en feudos, en donde los señores feudales controlaban una cierta porción de la tierra, la cual era administrada por ellos social, militar y económicamente. Debajo de este señor feudal se encontraban los siervos, quienes, a cambio de protección, comida y refugio, trabajaban las tierras del señor feudal. Hablando de características generales, las actividades comerciales pasan a concentrarse en los centros de las ciudades, en donde la plaza principal, que es una idea retomada de civilizaciones antiguas, se convierte en una zona de reunión, en donde semanal o mensualmente se genera un mercado, en donde la población puede comprar productos. Para este periodo de tiempo, y hablando del aspecto físico, las iglesias toman gran relevancia, pues a partir de ellas se conforma la ciudad, estando la ciudad y el castillo en el centro y convirtiéndose en una fortaleza amurallada. El decaimiento estético es evidente. La iglesia también toma un papel muy importante, pues en ella recae muchas de las leyes que de la mano con los reyes eran impartidas en el territorio. Para facilitar el estudio de una edad tan grande como la Edad Media, que comprende más de 10 siglos, es fácil dividirla en Baja Edad Media y Alta Edad Media. Cada una de estas dos grandes etapas tiene características propias y vemos una evolución en donde poco a poco el señor feudal se convierte en un temprano burgués rumbo al final de la Edad Media. Al aparecer el mercado,
las clases sociales se vuelven cada vez más claras, aunque tomando ciertas libertades el proletariado. Para 1453 se puede entender el final de la Edad Media, pues el poderoso Imperio Otomano convergió sobre los muros de la ciudad cristiana de Constantinopla para asestar el golpe de gracia al moribundo Imperio Bizantino, heredero del último esbozo de lo que alguna vez fue el Imperio Romano. Con este suceso se marca el inicio de la Edad Moderna, en donde todas las disciplinas volvieron a tomar fuerza. Los estudios volvieron a ser importantes. El lucro comercial se convirtió en el principal objetivo y predominó la actividad mercantil en las ciudades. Con este renacimiento surge también un fuerte incremento en la población, aunque las constantes guerras que impidían el progreso. Volviendo al punto de vista económico, el nacimiento de la sociedad capitalista marca también el nacimiento de las clases sociales. La expansión de esta predomina económicamente en la burguesía mercantil y financiera. También en este momento, el líder político, es decir, el rey, debe centralizar el comercio y tomar medidas que favorezcan el comercio en su territorio. La concentración de riqueza se vuelve por unos cuantos, los cuales toman ahora el nombre de burgueses. Para tendencias urbanísticas, aparecen conceptos como el valor del suelo. Ya no es lo mismo establecerse en cualquier punto de la ciudad. Estas crecieron, salieron de las barreras y comenzaron una expansión sin precedentes. Contrario a lo que vivimos en la Edad Media, ahora se busca el orden, la alineación de las ciudades y de los edificios, así como el instalamiento de servicios públicos como el alumbrado. También aparecen las aceras para que las personas puedan caminar en ellas y la calle se limite a las carrozas. Una primitiva industria se ubicaba estratégicamente en puntos de la ciudad que convenieran a ella. Finalmente, llegamos a la segunda mitad del siglo XVIII, primera del XIX, en donde la revolución industrial es todo un hecho. Tras aplicar los conocimientos que se han ido obteniendo en el Renacimiento, ahora surgen la máquina de vapor, la imprenta, lo cual cambia completamente el panorama de la ciudad. Pasan de existir talleres artesanales a grandes fábricas donde se concentra la población en el día. Se dejan atrás ideologías como la religión. Desaparece la figura del trabajador individual y emerge una figura del trabajador colectivo. Se divide por tecnicismo el trabajo. Existe una revolución agrícola a las afueras de la ciudad por la dependencia de esta. Aunque no todo fue positivo, existe una deshumanización del trabajo, en donde la persona es desmoralizada hasta perder toda voluntad. Las mujeres y los niños tuvieron que ir a trabajar a las fábricas. La población empieza a dejar el campo y se muda a la ciudad en busca del trabajo y el sustento. Surge aquí la tendencia económica del liberalismo, en donde el gobierno deja de manejar la economía y permite que el mercado se maneje a sí mismo. De nueva cuenta, se genera un deterioro de la ciudad, en donde las viviendas de los trabajadores industriales eran simplemente un dormitorio con espacios reducidos, poca iluminación y poca salubridad. Muy contrario el caso a los burgueses, cuyas amplias casas con jardines y acceso a la luz permitía un gran desarrollo de vida. Algunas tendencias del urbanismo romano, tales como el alcantarillado, el drenaje y los baños públicos, surgen de nueva cuenta y se vuelven importantes para satisfacer las necesidades de las grandes cantidades de poblaciones que viven en las ciudades en este momento. Como se mencionó antes, la ciudad deja de ser estética en cierto punto, pues las grandes fábricas generan una contaminación visual debido a la cantidad de humo que arrojan. Esto se marcó principalmente en las ciudades de la Gran Bretaña. Ponemos como ejemplo en este momento el Black Country, zona de West Midlands, en donde debido a las grandes cantidades de humo provenientes de la explotación del carbón, la reina Victoria denominó como el Black Country o el País Negro a esta región. Surgen en este periodo grandes tendencias urbanísticas e ideas utópicas, tales como la ciudad monumento, la ciudad jardín de Hobart, la ciudad Lionel de Soria, la ciudad de las Torres de Le Corbusier, entre muchas otras, las cuales tenían como objetivo retomar y reordenar las ciudades para el futuro. Y con esto llegamos al final de este video, en el cual pudimos observar a lo largo de casi 5000 años cómo se organizan las grandes sociedades, cómo cambian sus ciudades, a qué se dedica la gente y cómo era la vida en general dentro de estas. También, y como un
Análisis. A título personal, pienso que se cuenta con un círculo vicioso de embellecimiento-abandonamiento de la ciudad, que genera problemas de calidad de vida. Además, podemos ver cómo el poder socioeconómico dicta desde el lugar donde duerme una persona hasta las libertades